Dejé a mi novio actor en el peor momento de su vida. Un año después, se convirtió en el rey de la taquilla, recaudando más de 1,000 millones. En la ceremonia de premiación, subió al escenario, se arrodilló y le propuso matrimonio a su coprotagonista. Un reportero le preguntó: «Ahora que tu carrera está en la cima y tu vida amorosa va viento en popa, ¿a quién le estás más agradecido?». Él sonrió, radiante y algo arrogante, y mirando directamente a la cámara respondió: «Mi más profundo agradecimiento es para mi ex-manager. Si no me hubiera dejado, no me habría esforzado tanto. Gracias a esa ruptura, pude interpretar un papel increíble. Así que, esto es para ti. Espero que tu vida sea una mierda para siempre». La cara de la reportera se tensó cuando le entregó una tablet, mostrando el titular del momento: «Gran éxito. Graba último vlog de su ex-manager 3 años después». La sonrisa de Graydon se congeló. El vlog narraba los últimos años de mi vida luchando contra la ELA después de haber terminado con él. ¿Quién pagó para que ese titular se hiciera viral? Graydon, instintivamente, ocultó sus emociones y puso una expresión entre risueña y resignada para la cámara. «Vamos, obviamente es falso, ¿no? Claro, odiaba a Cheryl en ese entonces y tal vez hasta deseé que desapareciera. Pero, ¿desearle la muerte? Eso ya es pasarse de la raya». Él pensó que era obra de un rival tratando de arruinarlo en el peor momento posible. Pero la reportera no dijo nada y simplemente le entregó la tablet. Y ahí, en la pantalla, estaba mi rostro, viéndose un poco rígido y torpe. Estaba sentada junto a la ventana. La luz se colaba entre las cortinas traslúcidas. «Hola, soy Cheryl Osborne», dije en voz baja. Mi voz sonaba algo ronca, pero no me molesté en regrabar. Era mi toma número 18. Había borrado las primeras 17. Eran demasiado pesadas, demasiado dramáticas, como si estuviera escribiendo mi testamento. Y no quería que fuera así. ¿Qué era lo que iba a decir? Sí, hoy terminé con él. Me quedé mirando a la cámara unos segundos y luego sonreí levemente. Yo fui quien terminó la relación. Le dije que estaba cansada, que ya no podía seguir así, y que no quería seguir persiguiendo sueños con él en Hollywood. Pero la verdad es que no quería que me viera de esta manera, empeorando cada vez más. Mi mano tembló ligeramente sobre la mesa. Mis dedos ya casi no me obedecían. Mi mano temblaba tanto que al levantar un vaso de agua, este golpeó contra mis dientes con un clink. No pude evitar reír. ¿Ves? Así estoy. ¿Cómo iba a seguir siendo su manager? Ni siquiera podía sostener un vaso bien. ¿Cómo iba a ayudarlo a conseguir papeles, corregir guiones o ensayar líneas? Él es actor. Está hecho para brillar bajo los reflectores. Yo solo lo habría arrastrado hacia abajo. Afuera, el viento movía suavemente las cortinas. Claro que quería dejarle un recuerdo más digno de mí. Dios, realmente quería quedarme con él para siempre. Pero no puedo. El doctor dijo que era ELA, y lo primero que pensé fue, bueno, al menos no es contagiosa. Bajé la cabeza y solté una risita. No sé cuánto tiempo más podré hablar. Quizás pronto lo único que podré hacer será parpadear para decir sí o no. Graydon tiene demasiadas cosas en su plato. Merece una vida mejor. Me detuve un momento, luego acerqué un poco más la cámara. Mi cara se había afinado, mi piel seguía viéndose pálida y suave, pero no había maquillaje que pudiera ocultar las sombras azuladas bajo mis ojos. En realidad, estoy muy agradecida de haber estado con él en los momentos más difíciles, cuando fallaba en las audiciones, cuando todo el equipo lo abandonaba y ni siquiera tenía dinero para pagar el alquiler. Yo lo ayudaba a buscar castings, le ayudaba a memorizar su presentación de 300 palabras. Me quedaba despierta toda la noche reescribiendo escenas. Cuando se bloqueaba actuando, él dormía en el sillón mientras yo pasaba la noche en el balcón escribiendo propuestas. No digo todo esto para llevarme el crédito. Solo quería decir que nunca, jamás, me he arrepentido de haber estado con Graydon. Ni siquiera ahora. Levanté la mirada hacia la cámara. Mi voz apenas era un susurro, como si hablara en sueños. Solo quería irme un poco antes, para que quizás, si me odiaba, le fuera más fácil seguir adelante. Dejé caer mis manos en mi regazo. Me dolían. Ya casi no podía levantarlas. Grabé este vlog para que algún día, cuando ya no pueda moverme, pueda reproducirlo solo para escucharme hablar. Es abril de 2025. Regresé a casa de visita, parándome frente a la vieja casa donde solía vivir con mi abuela. Ni siquiera había metido la llave cuando la puerta se abrió suavemente con un pequeño empujón. El aire adentro olía a polvo, humedad y un leve aroma familiar a gato. «Kitty McSnuggles», llamé en voz baja. Un rayo de sol atravesó la ventana. Una gata anaranjada saltó del alféizar y rodeó mis piernas con elegancia. Su cola se alzó bien alto, como reclamando su territorio o dándome la bienvenida a casa. Sonreí. «Así que... ¿todavía te acuerdas de mí, eh?» La cámara tembló un poco.
Chantal Levitt estaba ajustando el equipo. Ella acababa de salir de la universidad. La acababa de contratar como mi asistente de videografía. Me senté en los escalones de la entrada, abrazando mis rodillas. La gata se acurrucó a mi lado, ronroneando como un recuerdo lejano. Se llama Kitty McSnuggles Graydon, y la rescatamos cuando era una gatita, cuando éramos niños. Giré ligeramente hacia la cámara, mi voz suave. Graydon y yo nos conocemos desde que éramos pequeños. Su casa quedaba justo al lado de la mía. En ese entonces no era muy bueno en la escuela, así que yo lo ayudaba con las tareas, o al menos fingía hacerlo. Él dibujaba pequeños monitos en mi cuaderno y decía que algún día sería una estrella actuando en los guiones que yo escribiera. Solté una risita. Se jactaba mucho, pero de alguna forma lo logró. Un cazatalentos lo descubrió cuando tenía 16 años. Era una tarde de verano. Llevaba una guitarra colgada en la espalda y me dijo adiós. Me acuerdo que sudaba a mares dentro de una chaqueta de mezclilla. Me dijo, me voy primero. Cuando entres a la universidad en la ciudad, nos reencontraremos allá. No lloré, ni le pedí que se quedara. Solo asentí y le dije que lo lograría. Tenía que hacerlo. La gata se movió un poco. Extendí la mano para acariciar su espalda, y pude hacerlo. Me devoré 3 libros de vocabulario de inglés, sin tomar clases extra. Logré entrar a la mejor universidad de medios de la ciudad, todo por mérito propio. Y eventualmente, me convertí en su manager. Le conseguí trabajos, contratos de publicidad, agendé ruedas de prensa maratónicas, manejé escándalos. Estuve a su lado durante 2 de los años más duros de su carrera. Pensaba quedarme con él para siempre. Respiré hondo. Mis ojos se desviaron hacia una caja maltrecha en la esquina del patio. Tuvo gatitos. Me detuve un momento. Kitty McSnuggles había dado a luz justo ahí, donde solíamos apilar la leña. Eligió un buen lugar. La cámara me siguió mientras caminaba hacia ellos y me agachaba. Un montón de pequeños gatitos dormían amontonados, todavía con los ojos cerrados, pegados al vientre de su madre. Justo ahora, Graydon me volvió a mandar un mensaje. Dije que quería despedirse bien esta vez, que no quería que me quedara con ningún arrepentimiento. No le contesté. Me aparté un mechón de pelo detrás de la oreja. ¿Arrepentirme? ¿Cómo podría arrepentirme de algo? No me arrepiento de haberle dado todo lo que tenía para estar a su lado. Siempre creí, de verdad creí, que lograría ser grande, que todo el mundo lo amaría. Si hubiera podido, me habría quedado a su lado para siempre. Solo que mis pestañas bajaron y mi voz se volvió un susurro. La ELA no es algo que uno pueda controlar. Fui su manager y solía ser su novia. Ese solía se me atoró en la garganta y salió despacito. Pero él no necesita una manager con ELA. Tampoco necesita una novia que lo detenga. Levanté la mirada y sonreí. Él es increíble, Graydon. Le pertenece al mundo, donde las luces brillan más fuerte. Terminé de hablar y extendí la mano para levantar un gatito, pero en ese mismo instante mi brazo se quedó congelado, como si algo invisible lo hubiera sujetado. Mi hombro no se movía, mis dedos no se cerraban. Me quedé ahí, inmóvil, como una imagen pausada en una película. Hasta la luz pareció detenerse. Sonreí a la cámara una última vez. ¿Ves? Así. ¿Cómo iba a quedarme con él? Sigue siendo abril de 2025. Pasé la noche en la casa vieja, durmiendo abrazada a Kitty McSnuggles. Parecía que sentía que yo no estaba bien. No se apartó de mí en ningún momento mientras yo me sentaba en el piso de piedra del pequeño patio. La luz del sol iba desapareciendo lentamente, como si hasta el cielo se resistiera a decir adiós. La vieja gata yacía pesada y callada en mis brazos, moviendo las orejas apenas un poquito, su nariz vibrando suavemente, como tratando de acompañar mi silencio. Pasé mis dedos despacito sobre las costillas marcadas de su espalda, con mucho cuidado, como temiendo lastimarla. «Tienes que prometerme algo». «Sí». Miré directo a sus ojos. «Cuando tus gatitos crezcan, cuando ya puedan comer solos, cazar insectos y treparse al muro del patio, tienes que venir a buscarme». Ella no respondió, solo movió ligeramente la cola, como si me hubiera escuchado. «Ven a buscarme a mi tumba». «Está bien», dije bajito, sintiendo cómo mi nariz empezaba a congestionarse. «Te esperaré allí, igual que tú solías esperarme cada noche en la puerta. Todavía tienes que ser mi gatita. No te vayas a otra casa, ¿de acuerdo? Antes pensaba que cuando te hicieras vieja, te llevaría conmigo a la casa de campo de Graydon. Es un lugar tranquilo, con mucho espacio». Bajé la cabeza, sonriendo débilmente. Él se hace el duro, pero en el fondo es un blandito. Si te acurrucaras un poco junto a él, seguro te dejaría dormir en su cama. De verdad pensé que envejeceríamos los 3 juntos. Acaricié su oreja. Ella entrecerró los ojos y un ronroneo profundo y familiar salió de su pecho. «¿Te acuerdas de Graydon, verdad?» Miré a lo lejos. «Cuando eras una cachorrita, no le tenías mucha paciencia.
Siempre evitabas ese juguetito de plumas que él agitaba para molestarte. Solía ponerse celoso, ¿te acuerdas? Decía que solo me querías a mí y no a él. Y bueno, con el tiempo, nunca le tomaste mucho cariño. Sonreí otra vez, dejando que mi mirada se perdiera en el atardecer tibio. Pero escucha bien, si un día él piensa en ti y quiere adoptarte, no lo rechaces. Sé que no eran muy unidos, pero ahora las cosas son diferentes. Mamá ya no puede cuidarte. Mi voz se quebró apenas un segundo, pero me obligué a mantenerla firme. Así que tienes que ir y acurrucarte junto a papá, ¿sí? Pero por favor, no vuelvas a arañarle los pantalones. Sabes que eso le molesta. Antes no lo entendías, pero ahora hazlo por mí. Demuéstrale lo buena gata que eres. Ella de pronto alzó la cabeza y me lamió la punta de los dedos. La abracé un poquito más fuerte. La cámara tembló un poco. Chantal no dijo nada. Solo hizo un zoom silencioso hacia la gata en mi regazo. Mírala. Le di una sonrisa suave a la cámara. Mi voz parecía flotar en el aire. Ella ha estado conmigo durante 17 años. Cuando me caí en un pozo siendo niña, fue ella quien tiró de mi camiseta y maulló hasta que alguien vino a ayudarme. Cuando me salté la escuela llorando en primaria, ella me esperaba sentada en el balcón. El año en que Graydon se mudó a la ciudad, ella se acurrucó conmigo y no se movió de mi lado durante 3 días y 3 noches. Ella me conoce mejor que Graydon. Pero igual, me tengo que ir. Ella tampoco está rejuveneciendo. Por mucho que desee que se quede conmigo para siempre, no puede. Y por mucho que quiera quedarme, yo bajé la mirada. Ella estaba ahí, con los ojos cerrados, como disfrutando del sol. Así que tienes que prometerme algo. Lo dije claro, palabra por palabra, firme. Cuando termines de criar a tus bebés, cuando ya no puedas correr ni saltar, ven a buscarme. Yo voy a estar allí, esperándote. No tengas miedo. Me quedé quieta. Mi cuerpo se sintió rígido y sin vida durante una eternidad, hasta que ella, al fin, levantó la mirada y rozó mi mano con la nariz, justo en el encuadre. Un rayo de sol atrapó los bigotes de su cara, como nieve primaveral cayendo sobre el agua. Lentamente. Mel, Kitty McSnuggles. La enfermedad de mamá está empeorando. 3 semanas después de que mi blog se viralizara, mi teléfono no dejaba de sonar. Al principio pensé que eran médicos o personas tratando de venderme tratamientos milagrosos. Luego creí que podrían ser reporteros buscando una historia dramática. No contesté ninguna llamada. Chantal se encargaba de filtrarlas todas y me decía quién había llamado y por qué. Cheryl, hay alguien de Paramount Pictures que quiere hablar contigo, me dijo una tarde mientras me ayudaba a acomodarme en la silla junto a la ventana. ¿Paramount? ¿Para qué?, pregunté confundida. Mi brazo derecho ya no me respondía del todo y necesitaba ayuda para cosas tan simples como cambiar de posición. ¿Quieren comprar los derechos de tu historia? Dicen que tiene potencial para una película. Solté una risa seca. Mi historia. Una chica con Ella que deja a su novio famoso para no ser una carga. ¿Quién querría ver eso? Diles que no, Chantal. No quiero que mi vida se convierta en un espectáculo de lástima. Pero las llamadas no cesaron. Universal, Sony, Netflix, todos querían mi historia. Y luego llegó un email diferente, de una productora independiente, más pequeña. Querida Cheryl, vi tu blog y no busco hacer una película sobre una chica enferma y triste. Veo un guión sobre la fortaleza, sobre elegir marcharse para que otros brillen, sobre amar lo suficiente para dejar ir. Si todavía puedes escribir, aunque sea dictando, me encantaría que tú misma desarrollaras el guión. Creo que hay una historia hermosa ahí, pero solo tú puedes contarla como debe ser. Marlene Davis, productora. Lo leí 3 veces. La idea de convertir mi dolor en algo creativo me resultaba extraña, pero también liberadora. Había escrito guiones para Graydon durante años. ¿Por qué no escribir uno para mí? Contéstale que sí, le dije a Chantal. Las primeras sesiones de escritura fueron frustrantes. Mi voz se cansaba rápido, y usar el software de reconocimiento de voz me desesperaba. Pero Marlene era paciente. Mientras avanzábamos, me di cuenta de que no estaba escribiendo exactamente mi historia, sino creando algo nuevo a partir de mis experiencias. La protagonista, Claire, no tenía Ella, sino una rara enfermedad autoinmune que le causaba un dolor crónico insoportable. Y el actor, Jake, no era exactamente como Graydon. Lo hacía más matizado, más humano. No el villano que había llamado a la cámara para desearme una vida miserable, sino alguien asustado, confundido por el abandono, incapaz de entender el sacrificio del otro. 2 meses después, tenía un primer borrador. La última toma, lo titulé. Marlene lo amó. Me pagó más de lo que esperaba y comenzó a buscar financiamiento de inmediato. Yo seguía en casa de mi abuela, con Kitty McSnuggles y sus gatitos, que ya correteaban por todas partes. Mi estado había empeorado,
pero de alguna manera, mi mente estaba más clara que nunca, como si toda la energía que ya no podía usar para mover mi cuerpo se hubiera concentrado en mi creatividad. 3 meses después del primer email de Marlene, me llamó emocionada. Lo conseguimos, Cheryl. Tenemos el financiamiento completo. Y hay más. Graydon Cooper quiere el papel principal. Mi corazón dio un vuelco. ¿Graydon? ¿Él sabe que yo escribí el guión? Sí, por supuesto. Fue lo primero que le dije cuando le ofrecí el papel. Está muy interesado. Dice que es el mejor guión que ha leído en años. Me quedé en silencio. No sabía cómo sentirme. ¿Era esto algún tipo de redención para él? ¿Una forma de limpiar su imagen después del desastre de la entrevista? ¿O realmente le había gustado mi trabajo? ¿Cheryl? ¿Sigues ahí?, preguntó Marlene. Sí, Mi voz se quebró un poco. ¿Qué dijo exactamente cuando supo que yo lo escribí? Dijo que no le sorprendía que fuera brillante, que siempre tuviste talento para las historias, y que... Hizo una pausa. Quiere hablar contigo antes de aceptar oficialmente. Cerré los ojos. Después de todo este tiempo, después de todo lo que había pasado, ¿todavía quedaba algo que decirnos? No sé si estoy lista para eso, Marlene. Lo entiendo. Pero piénsalo, ¿sí? Esta película podría ser algo especial. Y quizás haya cosas que necesiten cerrarse entre ustedes. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos se mezclaban con escenas de mi guión. Había puesto tanto de mí en esas páginas, tanto dolor y tanta esperanza. Y ahora Graydon quería interpretarlo. Había una ironía casi poética en todo esto. A la mañana siguiente le pedí a Chantal que llamara a Marlene. Dile que acepto hablar con él, dije, sintiendo un nudo en el estómago, pero por videollamada. No quiero que me vea así en persona. 3 días después, estaba sentada frente a mi laptop, con el cabello recién lavado y un poco de rubor en las mejillas. Cortesía de Chantal. La enfermedad me había cambiado físicamente. Estaba más delgada. Mi rostro tenía ángulos que antes no existían, y mis manos descansaban inmóviles sobre mi regazo. Cuando la llamada sonó, sentí que mi corazón se aceleraba. Respiré hondo y Chantal hizo clic en aceptar. Y ahí estaba él, Graydon Cooper, la megaestrella de Hollywood, el hombre cuya carrera yo había ayudado a construir, el niño que dibujaba monitos en mi cuaderno cuando éramos pequeños. Su rostro apareció en la pantalla, perfectamente afeitado, con ese hoyuelo en la mejilla izquierda que siempre me había gustado. Sus ojos, sin embargo, tenían una sombra que no recordaba haber visto antes. «Hola, Cheryl», dijo, con una voz tan familiar que dolía. «Hola, Graydon», respondí, agradecida de que mi voz aún no me hubiera abandonado del todo. Hubo un silencio incómodo. Él miraba mi rostro con atención, como tratando de reconciliar la imagen que tenía de mí con la persona que veía ahora. «Tu guión es increíble», dijo al fin. «Siempre supe que serías una gran escritora». «Gracias», respondí, incapaz de descifrar si estaba siendo sincero o solo educado. «¿De verdad quieres interpretar a Jake?» «Sí», asintió con firmeza. «Es el personaje más complejo que he leído en mucho tiempo, y creo que...» Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. «Creo que necesito hacer esto, Cheryl». «¿Por qué?», pregunté directamente. Ya no tenía nada que perder. «Porque te debo esto», dijo, bajando la mirada. «Porque lo que dije en esa entrevista fue imperdonable. No sabía lo de tu enfermedad, pero eso no es excusa. Fui cruel y egoísta, y esta película es una forma de enmendar eso. No era la respuesta que esperaba. Había anticipado algo más calculado, más centrado en su carrera. No escribí el guión para que te redimieras, Graydon». «Lo sé», dijo, levantando la mirada. «Lo escribiste porque eres una artista. Siempre lo fuiste. Y yo estaba tan centrado en mí mismo que nunca lo valoré lo suficiente». Sus palabras me golpearon con una mezcla de dolor y vindicación. Después de todos estos años, al fin veía en mí algo más que una manager eficiente o una novia leal. «Hay una escena», continuó. «Al final, cuando Jake va a ver a Claire al hospital, esa escena me destrozó, Cheryl. ¿Es así como querías que terminara nuestra historia?» Tragué saliva. Esa escena la había escrito y reescrito decenas de veces. En ella, Jake al fin entiende por qué Claire lo dejó, y le agradece por haberle dado la libertad de triunfar, aunque eso significara perderla a ella. «Es solo ficción, Graydon», dije, evadiendo la pregunta. «No todo es sobre nosotros». Asintió lentamente, pero ambos sabíamos la verdad. Había puesto en ese guión todo lo que nunca pude decirle. «Quiero hacer esta película por las razones correctas, Cheryl», dijo Graydon acercándose a la cámara. «No por publicidad o para limpiar mi imagen. Quiero hacerla porque es importante. Porque tú eres importante». No supe qué decir. Una parte de mí quería creerle, pero otra recordaba demasiado bien sus palabras en aquella entrevista.
Espero que tu vida sea una mierda para siempre. Y ahora la vida realmente era una mierda, pero no por las razones que él había deseado. El rodaje empezará en 2 meses, dije cambiando de tema. Marlene dice que filmarán cerca de aquí, en Portland. Lo sé, respondió, dejándome desviar la conversación. ¿Vendrás al set algún día? Solté una risa amarga. No creo que pueda, Graydon. Cada día me cuesta más moverme. Su expresión se tensó y vi cómo luchaba por no mostrar lástima. Se lo agradecí silenciosamente. Entonces traeré el set a ti, dijo con determinación. Marlene puede organizar transmisiones en vivo para que veas los ensayos, y podemos hacer videollamadas para discutir las escenas. Tu voz es crucial para este proyecto, Cheryl. Su entusiasmo me recordó al Graydon que conocía antes, el chico soñador que hablaba de películas con los ojos brillantes. Por un momento olvidé el dolor, la enfermedad, los años perdidos. Me gustaría eso, admití finalmente. Después de la llamada me sentí extrañamente ligera. No habíamos resuelto nada realmente, pero algo había cambiado, como si hubiera estado sosteniendo la respiración durante 3 años y al fin pudiera exhalar. El rodaje comenzó un viernes de junio. Tal como prometió, Marlene instaló un sistema para que yo pudiera ver todo desde casa. Mi habitación se convirtió en una pequeña sala de control, con pantallas que mostraban diferentes ángulos del set. Chantal se quedaba conmigo, ayudándome a comunicarme cuando mi voz se cansaba. Fue extraño ver a Graydon interpretar a Jake, un personaje inspirado en él, pero no idéntico. Encontró matices que ni siquiera yo había imaginado, momentos de vulnerabilidad que contradecían su imagen pública de estrella arrogante. Cada noche, después de terminar la filmación, me llamaba para discutir las escenas del día siguiente. A veces, simplemente charlábamos de otras cosas, recuerdos de infancia, películas que habíamos visto, sueños que teníamos. Era como si intentáramos recuperar algo del tiempo perdido, sabiendo que era imposible. Un día, a mitad del rodaje, recibí un paquete. Dentro había una cámara de vídeo de última generación, con un trípode adaptado que podía controlarse con movimientos mínimos de la cabeza, y una nota: para que sigas contando tus historias. El mundo necesita escucharlas. Lloré cuando lo vi. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento. Graydon por fin veía lo que yo siempre había querido ser. No solo su manager o su novia, sino una creadora por derecho propio. Esa noche, usé la cámara para grabar un nuevo vlog. Esta vez no hablé de mi enfermedad o de Graydon. Hablé de la película, de lo que significaba para mí ver mis palabras cobrar vida, de cómo cada historia que contamos es una forma de sobrevivir más allá de nuestros cuerpos frágiles. El rodaje terminó en agosto. Para entonces, mis piernas ya no me sostenían y necesitaba ayuda para casi todo. Pero mi mente seguía tan clara como siempre, y mi voz, aunque más débil, aún podía dictarle a Chantal nuevas ideas para guiones. La primera proyección privada de La Última Toma fue en septiembre, en mi casa. Marlene arregló todo, una pantalla grande en la sala, sonido profesional, incluso palomitas y refrescos para Chantal y los pocos amigos que me acompañaban. Graydon llegó antes que todos, nervioso como nunca lo había visto. Se sentó a mi lado, respetando mi espacio pero lo suficientemente cerca para que supiera que estaba ahí. «¿Cómo estás?», preguntó en voz baja. «He tenido días mejores», respondí con una pequeña sonrisa, «pero también he tenido días peores». Asintió, comprendiendo todo lo que no decía. «Estoy aterrorizado, ¿sabes?», confesó sorprendiéndome. «De que no te guste, de haberte fallado otra vez». «No creo que eso sea posible», dije con sinceridad. «Ya vi casi todo durante el rodaje, ¿recuerdas?». «Sí, pero esto es diferente. Es la obra completa. Es...». Hice una pausa buscando la palabra correcta. «Nuestro legado, de alguna manera. Nuestro legado». Sonaba extrañamente apropiado. Después de todo, nuestras vidas habían estado entrelazadas desde la infancia. La película fue mejor de lo que esperaba. Graydon estaba sublime como Jake, mostrando una gama de emociones que muy pocos actores podrían lograr. Pero fue la actriz que interpretaba a Claire, Emma Stone, quien realmente me sorprendió. No imitaba mi enfermedad, encarnaba mi esencia, mi forma de ver el mundo. Cuando terminó, había lágrimas en los ojos de todos. Graydon no dijo nada, solo tomó mi mano inmóvil entre las suyas y la sostuvo, cálida y firme, hasta que todos se fueron. «Gracias», dijo finalmente, cuando quedamos solos. «¿Por qué?», pregunté, genuinamente confundida. «Por permitirme ser parte de esto, por darme la oportunidad de entender». Sus palabras me recordaron a la escena final de la película, cuando Jake le agradece a Claire por dejarlo ir. Pero había una diferencia crucial. Esto no era ficción, y nuestra historia aún no había terminado. «No te odio, ¿sabes?»,
dije de repente. Por lo que dijiste en esa entrevista. Estabas herido. Lo entiendo. Negó con la cabeza. No lo justifiques. Fue imperdonable. No lo estoy justificando. Solo digo que lo entiendo. Y que eso ya no importa. Me miró con intensidad, como tratando de leer algo en mi rostro. ¿Qué es lo que importa entonces? Pensé en mi enfermedad, en cómo cada día era un regalo y una lucha. Pensé en todas las historias que aún quería contar, en las personas que habían llegado a mi vida desde que el blog se hizo viral, en las ofertas para escribir que seguían llegando. Esto, dije finalmente, lo que hago ahora, las historias que cuento, las personas que me importan. Hice una pausa. Y sí, tú también importas, Graydon. Siempre lo harás, pero ya no de la misma manera. Vi una mezcla de alivio y tristeza en sus ojos. Entendía lo que estaba diciendo, que una parte de mí siempre lo querría, pero que ya no era el centro de mi universo, que había encontrado un propósito más allá de él. Me alegra que encontraras tu camino, dijo con sinceridad. Siempre supe que eras especial, Cheryl, incluso cuando éramos niños. Sonreí ante el recuerdo. ¿Recuerdas cuando decías que algún día serías una estrella actuando en los guiones que yo escribiera? Y mira ahora. Sonrió. Parece que los deseos de la infancia a veces se cumplen, solo que no como esperábamos. La película se estrenó en diciembre y fue un éxito inmediato. Los críticos elogiaron la autenticidad de la historia y las actuaciones. Graydon ganó un Globo de Oro por su interpretación, y en su discurso habló sobre mí, no como su ex-manager o su exnovia, sino como una guionista brillante que merecía ser reconocida por su talento. Mi nombre empezó a aparecer en listas de guionistas promesa. Me ofrecieron contratos para nuevos proyectos, la mayoría de los cuales podía hacer desde casa, dictándole a Chantal o usando software especializado. Mi enfermedad seguía avanzando, pero mi carrera florecía como nunca antes. Graydon y yo mantuvimos una amistad a distancia. Me visitaba cuando estaba en la ciudad, me enviaba libros que pensaba que me gustarían, y a veces simplemente me llamaba para contarme cómo iba su día. Ya no había tensión romántica entre nosotros, solo un cariño genuino y el entendimiento de dos personas que han compartido demasiado como para ser simples conocidos. Un día, mientras revisaba mi correo con Chantal, vi que La Última Toma había sido nominada a un Oscar por Mejor Guión Original. Mi nombre estaba ahí, entre escritores que siempre había admirado. ¿Puedes creerlo?, susurró Chantal emocionada. Miré por la ventana, donde Kitty McSnuggles descansaba bajo el sol, sus gatitos ya crecidos jugando a su alrededor. Pensé en lo extraño que es el destino, en cómo el punto más oscuro de mi vida se había convertido en el catalizador de algo hermoso. Sí, dije en voz baja. De alguna manera, siempre supe que sería así. No estaba hablando de la nominación, sino de mi vida, de cómo había encontrado mi voz cuando mi cuerpo comenzaba a fallarme, de cómo había descubierto que el verdadero amor no es posesión sino libertad, y de cómo, al final, cada uno de nosotros escribe su propia historia, incluso cuando parece que el guión ya está escrito. La Ela podría llevarse mi cuerpo algún día, pero mis palabras, mis historias, permanecerían. Y de alguna manera, eso era suficiente, más que suficiente.